Y ahora, amigos, vamos a una nueva entrevista, en este caso a Paul Gray, abogado, analista político internacional. Paul nos va a traer un tema sumamente escabroso, pero al mismo tiempo interesante, tan histórico como el anterior, pero tan vigente también, ¿no? Y en este caso es el origen de el sionismo y el Estado de Israel, ¿no? Actualmente la entidad criminal que más civiles ha masacrado en los últimos años, que más violaciones de derechos humanos ha perpetrado, ¿no? En este momento a cargo del genocida Hitler Netanyahu. Pero bueno, esto empezó torcido definitivamente, empezó con raíces envenenadas. Estamos viendo los frutos de un árbol envenenado, ¿no? Como dicen en la teoría del derecho. Paul Gray, ¿qué nos cuentas? Un saludo a la audiencia. Bueno, esto es por ustedes y para ustedes. Tenemos conciencia y por ende tenemos una deuda con la verdad. Le agradezco un montón y aclaro antes de empezar a mi mentor y también por supuesto patrocinante actualmente, Nicolás Moraz, por permitirme hablar de esto, que es algo que la verdad que me apasiona porque tengo una curiosidad casi infinita, podría decirse, sobre estos temas. Y por supuesto, como todo ser humano, también tengo un aspecto emocional y sentimental y una empatía con otros seres humanos, por más que estén del otro lado del mundo. Y esto desde un punto de vista científico, como también puede ser ético, no se puede ignorar. Y yo aclaro antes de empezar de que nada de lo que diremos hoy tiene la mínima intención de agredir u ofender a algún grupo. Nosotros somos liberales, es decir, no somos ni racistas, ni estamos en favor de ningún estado o grupo supremacista o terrorista. Somos liberales, reitero, no como el embaucador que está hoy en día en la Casa Rosada y que apoya un estado que es socialista, es decir, a lo contrario de lo que él dice promover, etnonacionalista, nuevamente lo contrario a lo que él dice promover, y es la convergencia encarnada de los peores colectivismos y de todo lo opuesto a lo que el ideario liberal representa. Nosotros nos oponemos a la coacción, a la coerción y a la agresión en contra, especialmente de los inocentes, que recordemos, en su mayoría, estas víctimas son mujeres, niños y ancianos para la infamia de la humanidad. Bueno, hoy quisiera hablarles brevemente de una cronología del sionismo. No nos centraremos tanto en lo que es la crueldad histórica y casi infinita de la iglesia en la edad medieval, toda esa discriminación, todo ese odio, toda esa violencia. Inició un ciclo que posteriormente, se iría reavivando. No hablaremos mucho de la iglesia. Tampoco entraremos en los detalles de las distintas masacres que hemos mencionado tantas veces en el siglo XX. Pero sí vamos a hablar del régimen israelí y de cuestiones y detalles que tienen que ver con su administración pública y su decadencia moral. Hablaremos de la semilla y la raíz de esto. Y no se trata de que los sionistas hablen de que están allí hace 6 milenios, que es objetivamente falso, ¿no? Como indica el historiador israelí Shlomo Sand en el mito del pueblo judío y la invención del Estado de Israel también. Y además, si no fuese falso, igual los palestinos llevan ahí 11 milenios por lo menos. Pero bueno, saltémonos el antisemitismo medieval para pasar a hablar del siglo XVI. Me refiero a cuando estaba concluyendo este siglo, existía un teólogo puritano inglés llamado Thomas Brightman, quien promovía ciertas interpretaciones literarias de la Biblia. Es decir, hablaba del retorno judío a la tierra de Sion y hablaba explícitamente de esto, nombrándolo así como lo digo, es decir, en un significado bíblico de Jerusalén como la tierra prometida y una especie de profecía literaria, y así inicia el milenarismo protestante, que sería la corriente, vamos a decirlo modernamente, pro-Israel, la creencia basada de que en el libro del Apocalipsis se trata de que Jesucristo regresará a la tierra para establecer un reino de paz de 1000 años, es decir, el milenio, antes del juicio final. Una interpretación, palabra por palabra, que es posterior a la reforma del movimiento del siglo XVI. Recordemos que Martín Lutero en 1517 y posteriormente Calvino en el 36, en 1536, realizan reformas respecto a la Iglesia Católica, rechazando sus alegorías y afirmando que existe la tierra prometida o la promesa de Israel para los descendientes del Jacob bíblico. En el año 1590, es decir, más o menos,
reitero, el milenarismo protestante empieza a echar raíces, ¿no? En el 1620, el puritanismo bíblico angloamericano nace y llega a América, mejor dicho, de la mano del Mayflower, lleno de colonos puritanos y la idea del pueblo elegido, o chosen people, como ellos lo llaman. Perdón, agregar también, como tratamos en nuestro video sobre el Día de Acción de Gracias, que se los recomiendo, como trató Antonio Escotado en una magistral conferencia sobre las sectas comunistas en Estados Unidos, y como trató originalmente el periodista europeo Charles Nordhoff en su tratado de Sociología de la Religión, esos puritanos del Mayflower, fundadores de Estados Unidos, eran totalmente comunistas. La mitad murieron en el mar porque se negaban a llevar redes para pescar porque Dios proveerá, y otra mitad murió en tierra, básicamente porque su sistema de producción colectivista agrícola era ruinoso, y sobrevivieron más de un año en base a robarle maíz a los indígenas, que eran bastante más civilizados. Los indígenas norteamericanos tenían propiedad privada, cultivo individual y unas instituciones bastante sólidas, hasta que estos locos finalmente concluyeron que dejaban el colectivismo, iban a perecer todos, y entonces comenzaron a enriquecerse lo suficiente como para, a partir de una buena producción que surge de la propiedad individual, liquidar a los indios y quedarse con su país. Esa es la historia original de Estados Unidos. Paul, adelante, y perdón por la digresión, pero los puritanos del Mayflower son probablemente algunos de mis personajes históricos favoritos, por la riqueza de la incongruencia. Sí, de hecho está en el documental que hicimos del 4 de julio también, ese documental largo, extenso, maratónico. Al principio apareció toda esa historia del origen de las 13 colonias. Un documental de los que más he disfrutado hacer, con tu inestimable ayuda, y gracias a una mecenas que lo pagó, porque ustedes en patreon.com/Nicolás Moraz pueden elegir temas para que nosotros hagamos videos, así que ténganlo en cuenta, patreon.com/Nicolás Moraz. ¿Ibas a decir algo más, Manu? No, quería aclarar eso, recordar un poco el documental ese del origen del 4 de julio y de las 13 colonias y de los fundadores de Estados Unidos, de los padres fundadores, que es importante. Asimismo, Paul, sigamos con Sion. Claro, quiero aprovechar para recomendar nuestro documental acerca de la historia de las armas. Quería recomendar todos los documentales del canal. Bueno, pero es muy bueno, es que es muy bueno. Bueno, les estaba diciendo, en el 1627, Joseph Meade, otro teólogo que contribuye sistematizando las profecías apocalípticas, publica Clavis Apocalíptica, es decir, llave apocalíptica, que influiría en los siglos posteriores, puesto que interpreta también literalmente el Apocalipsis y las revelaciones de Saint John o San Juan. Y en el siglo XVII, hay un auge de sociedades secretas, entre ellas masones, otras sociedades deístas, otras plenamente cientificistas, y tienen todas algo en común, que es un muchacho, un genio de genios. De hecho, sus contribuciones principales eran cosas que él hacía secundariamente, puesto que él se dedicaba principalmente a ser un teólogo. Y me refiero a Isaac Newton, quien destacó como físico, matemático y entre otras muchas áreas, ¿no? Un teólogo inglés que contribuyó no solo con su teología, sino que consideraba que dedicando la mayor parte del tiempo de su vida a estudiar la Biblia, él iba eventualmente a alcanzar a descifrar la mente de Dios. Y de hecho, él escribió una profecía bíblica, puesto que su postura, típica de la época, exhibía un Dios racional y también hacía una relación entre la historia, las leyes y el regreso del pueblo judío a la tierra prometida, es decir, la restauración de Jerusalén y los pasos necesarios para volver a construir, o mejor dicho, traer a la tierra el reino de Dios, ¿no? Por más que soy un admirador de la física de Newton y ha influido, su observación de la naturaleza y muchas de sus ideas en el empirismo de John Locke, David Hume, etc. Yo recuerdo que en nuestras conversaciones bizantinas de la juventud vos me contaste que lo odiaban a Newton, ¿verdad? Tenía un carácter endemoniado. Sí, como muchos genios en general, tenía un carácter bastante cabrón, como se podría decir, sí. Pero es cierto que a mí lo que me llamó la atención, y lo descubrí hace un tiempo, es que escribió, creo que el 70% de su obra es sobre teología y sobre alquimia también escribía mucho. Está obsesionado y tiene libros enteros donde escribe de una manera como los alquímicos, de manera críptica. Lo que lo hace también un poco más interesante al personaje de alguna manera, porque uno piensa a veces que los científicos son puramente racionales y no es así. Así que
a tener en cuenta eso. Tenía un rol medio profético mesiánico, por lo que nos cuenta Paul. Bueno, entonces Isaac Newton puso un granito de arena para el surgimiento del sionismo, y si bien nosotros hemos hecho un gran video hace mucho tiempo con Manuel Cantero sobre la historia del sionismo, yo no sabía, realmente ignoraba, estoy aprendiendo junto a ustedes aquí con esta magistral clase de Paul de estas raíces cristianas protestantes previas al surgimiento del nacionalismo judío, ¿no? En el siglo XIX. Sí. Seguimos contando, Paul, que el tiempo apremia. Claro, bueno, continuando con el cristianismo sionista previo al sionismo en sí, y nada más quería recordar lo siguiente. Esto que pasa con Isaac Newton también podría decirse que pasa con muchos parientes de Charles Darwin, ¿no? Que se consideran muy científicos, pero son en realidad gente de mucha fe, por así decirlo. Bueno, Newton estaba influenciado básicamente por el humanismo renacentista de la época. Erasmo, por ejemplo, o Giovanni Pico della Mirandola, quien fue un filósofo renacentista italiano que fue alumno e influenciado directamente por Marsilio Ficino, quien era un sacerdote católico, filólogo, médico, filósofo y también, bueno, un protegido de Cosme de Medici y de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici. Ficino es el artífice del renacimiento del neoplatonismo, es decir, él encabezó la Academia Platónica Florentina. Así que en resumen hasta aquí quiero recordarles que tenemos las reformas de Lutero, de Calvino, los milenaristas ingleses, es decir, Joseph Midi, los platonistas de Cambridge también, así como los de Florencia, por supuesto. Y tenemos a estas sociedades secretas, discretas, deístas y, por supuesto, bueno, a gente como Henry Moore, que combinan, por hablar mal y pronto, la razón, la matemática y la teología. Y siguiendo por el siglo XVI tenemos también a Hobbes, a Thomas Hobbes, quien propone, cuando argumenta, la idea de un Dios legislador que es racional. Y hablamos entonces de un clima intelectual que nos dio a Baruch Spinoza, por ejemplo. Pero espera. Entonces, el rey filósofo de Platón, reinventado por el Leviatán de Hobbes, ¿no? El Estado que gobierna a los hombres a través del terror para imponer orden y evitar el peor de los males, que es la anarquía, pues para Hobbes es mejor el totalitarismo que la anarquía, ¿no? Yo tengo mi propia versión de cómo estoy entendiendo esto gracias a la Revolución Francesa y las interpretaciones que esta gente le dan. Ellos de alguna manera quieren trascender al individuo con un colectivismo falso, y a eso que es fuera de uno siempre le dan una connotación divina, ¿no? Bueno, pero todos estos protestantes, sí, y bueno, mencionaste también algunos católicos neoplatonistas del Renacimiento, sientan bases para lo que será el sionismo. Vamos al sionismo. Claro, vamos de a poco, estamos yendo paso a paso, ¿no? El enfoque teológico de la historia que promovían todas estas personas se dirigían, por supuesto, al retorno de Cristo en la Biblia literal. Y bueno, Isaac Newton escribió acerca de las profecías de Daniel, del Antiguo Testamento y las visiones apocalípticas, y por supuesto también sobre San Juan, es decir, decía que debían de tomarse literalmente, y eso sienta las bases del marco del sionismo cristiano. El retorno a Sion. Exactamente. ¿Por qué? Porque ponen como un propósito descifrar a Dios, y examinando las profecías para la humanidad podrían lograr manipular la historia y forzar la segunda llegada del Mesías. Que es algo que obsesiona, por ejemplo, a la secta hasídica Chabad Lubavitch, de la cual tenemos el podcast crítico más visto del mundo, junto a mis colegas Enrique Romero y Verónica Recia, periodistas argentinos. La Chabad Lubavitch, que se hizo mundialmente famosa por el allanamiento en la sinagoga de Manhattan, si no recuerdo mal, donde tenían estos túneles clandestinos con cochecitos de bebés y colchones sangrientos, un rabino preso por tráfico de órganos, otro preso por abuso de menores, y secta a la cual pertenecen Javier Milei, Jared Kushner, yerno de Trump, y Benjamín Netanyahu, cuyo padre nació en el pueblo ruso de Chabad, si no recuerdo mal, y que alimenta una leyenda mitológica, por más que claramente es más ateo que Lenin, de que en realidad él es el segundo Mesías, ¿no? Hitler Netanyahu, el peor genocida de este siglo, que por supuesto merece su juicio de Nuremberg y su posterior ejecución capital. Así es. Dejando al anticristo de lado, bueno, para los sionistas cristianos se necesitan unos eventos para que esto ocurra, es decir, la reconstitución de la nación de Israel. Todos los judíos deben de regresar a Israel, se debe de construir el tercer templo, y que fue destruido en el 70 DC, es decir, recuerden los romanos. El mensaje incrustado en el imperio angloamericano actual, esa influencia, digamos, que hemos tratado varias veces. La Nicolás, ciudad dorada a la cima de la montaña de Reagan, que usa también los conceptos sionistas
para justificar la intervención americana en otros países, ¿no? El destino manifiesto de Así Estados mismo. Unidos. O sea, es como metacionismo. Asimismo, y se difunde a través de estas sociedades secretas que, como ya mencioné, entre ellos la Royal Society, una de las tantas sociedades secretas y discretas de las cuales formaba parte Newton, y las especulaciones de la masonería, y también, bueno, por supuesto, Newton nunca propuso el sionismo político moderno, sino que lo que dejó fue un marco intelectual y teológico que lleva al surgimiento del sionismo cristiano y la creación del imperio angloamericano, por supuesto. Todo esto tiene sentido porque una de las peculiaridades que tiene la política inglesa del siglo XIX es que tienen los primeros diputados judíos de Europa, como por ejemplo Rothschild, que era legislador, y tienen un primer ministro que se llamaba Benjamín Disraeli, que siendo el conservador y William Gladstone Whig, se repartieron décadas del poder durante el reinado de Victoria. Vamos al siglo XIX, Paul, y el surgimiento del sionismo. Bueno, las influencias renacentistas, reformistas, llevaron el deísmo bíblico providencionalista a la creencia de que existe un Dios racional que guía la historia, y ahí nace el protosionismo de parte del cristianismo sionista, por supuesto, y en 1733 Newton, bueno, ya fallecido, se ve llegar, digamos, la obra de Newton posteriormente a su fallecimiento, Observations upon Prophecies of Daniel and the Apocalypse of Saint John. Y este texto es promulgado, promovido, llevado a concreción por su sobrino Benjamin Smith, y ese es el texto fundacional del sionismo cristiano, argumentando la historia teológica de la Biblia de una manera literal. Luego, más o menos entre los 1830 y 1840, tenemos a John Nelson Darby. Igual, perdón. O sea, está diciendo que el sobrino de Newton constituyó el texto fundacional del sionismo cristiano. Pero el texto es de Newton, se publicó póstumamente por su sobrino. O sea, los protestantes ingleses crearon el sionismo. Menos judío no puede ser el movimiento. Exactamente. Pero perdón la ignorancia, ¿qué vendría a ser el sionismo cristiano? Bueno, es que los cristianos creían en que Israel debería de existir y que los judíos debían de ir allá. En parte hay mucho antisemitismo, siempre mencionamos esto, hay muchísimo antisemitismo en la creación del Estado de Israel. Que es la idea de guetificar a todos los judíos en un país gueto, por eso Hitler lo apoyó en su día. Así es, vamos a hablar de eso en breve. XIX. Claro, 1830, 1840 más o menos, estaba diciendo John Nelson Darby, un teólogo irlandés, contribuyó fundando el dispensionalismo, es decir, una manera de interpretación de la Biblia que divide la historia humana en dispensaciones, es decir, periodos donde Dios trata a la humanidad de maneras distintas. En cada dispensación tiene un sistema de reglas y promesas y responsabilidades distintas según Dios y las personas a quienes habla, ¿no? Claro, te escupe, te tortura, te mutila y te viola en el Antiguo Testamento y después te da un beso en la mejilla y una palmada en el hombro en el Nuevo. Esa primera sería la era de la ley, el Antiguo Testamento, donde, bueno, Israel está bajo la ley mosaica, básicamente. Luego tenemos la era de la gracia, según este señor, Nelson Darby, que es el Nuevo Testamento, que es Dios con la iglesia cristiana mediante la gracia de Jesús. Y posteriormente tenemos el futuro, que sería el reino milenario o Millennial Kingdom, según las profecías del fin de los tiempos y el restablecimiento de la nación de Israel. Bueno, la separación es clave, puesto que, según el dispensionalismo, hay un plan de Dios para Israel, que es el pueblo judío, y otro plan distinto para la iglesia, que son los cristianos. Y esa es la promesa específica que nos lleva a todo esto, ¿no? Posteriormente, en el año 1850, tenemos que hablar de que, como interpretan este restablecimiento, también hay gente que ni siquiera es creyente, ya sea del judaísmo o del cristianismo, pero va contribuyendo con sus granos de arena. Por ejemplo, en la década de 1850 o 1860, Judah Touro, un empresario filántropo estadounidense de origen portugués, un sefardí, es responsable de asentamientos religiosos y humanitarios como Mishkenot Sha'anim. Disculpen no sé si es hebreo. Y también, bueno, por supuesto, esto lo constituye en el barrio judío de Jerusalén, que funda justamente en esa década, en 1860. Judah Touro era amigo... El barrio judío de Jerusalén, la capital de Palestina, ¿no? Exacto. No TC, ¿no? El énfasis. Claro, bueno, como decía, Judah Touro era amigo y socio de Sir Moses Montefiore, quien es también otro sefardí de origen italiano, que era un banquero inglés, y ya vamos a hablar más de él en un momento, porque cuando Touro fallece en 1854, le deja una parte de su inmensa fortuna a Montefiore, que de por sí ya era bastante multimillonario, para ayudar a los judíos en Palestina, y designó entonces Touro a Montefiore como uno de los encargados, o executor en su testamento, de ese legado. Y bueno, Sir Moses Montefiore además era amigo cercano y cuñado
de Nathan Mayer Rothschild. Es decir, el dinero de Touro, manejado por Montefiore, continúa financiando durante estas décadas el asentamiento en Jerusalén, en conjunto con filantropía judía en la Palestina otomana. A mediados del siglo XIX, hablamos ya de entre 1868 y 1870, se asienta la Sociedad del Templo, o Templer Gesellschaft. Disculpen mi alemán. Es un grupo pietista cristiano alemán fundado en 1861 por Christoph Hoffmann, quien contribuye migrando a Palestina por creencias milenaristas, estableciendo colonias como la de Sarona en Jaffa, que es el origen de la diáspora alemana del siglo XIX, que promovió, mejor dicho, los intereses del Estado alemán de la época, puesto que hubo diásporas alemanas que fueron a Sudamérica y también a Palestina. Esto es muy importante, ya verán por qué. Tiene que ver con la cooperación entre dos regímenes terribles. Bueno, en 1881 tenemos la fundación de los Jovevei Sion, es decir, los amantes de Sion, un movimiento protosionista en Rusia que es fundado por el médico León Pinsker, quien contribuye a esto gracias, o mejor dicho, por desgracia, dado que tratando de evitar más pogromos, es decir, los ataques antijudíos que ocurrían, por supuesto, en esa época en Europa del Este. Tolerados y permitidos por el zar. Así mismo. Disculpa que te interrumpa, pero no sé si esto lo ibas a mencionar, pero entre los amantes de Sion estaba el abuelo de Benjamín Netanyahu. Se unió, creo que más o menos en 1881, así que es un dato muy importante a tener en cuenta. Después fue un predicador, Nathan Netanyahu, que en realidad no tenía ese apellido, después se lo agregó, su apellido era otro. Milejkovsky. No recuerdo muy bien, pero Milejkovsky. Okay. Bueno, les decía que en 1881 entonces, bueno, empiezan a organizar el regreso a Sion. En 1882 hasta 1903 tenemos la primera aliyah, que es una ola de migración judía a Palestina agrícola, impulsada por este grupo, o sea, los amantes de Sion, Jovevei Sion. También en la década de 1880, Edmond de Rothschild, el banquero judío francés, contribuyó financiando las colonias agrícolas de Rishon LeZion y Rishon LeZion de Zichron Yaakov. Y por supuesto, bueno, muchos judíos perseguidos en Europa del Este, bueno, huyen básicamente allí, dado que la persecución que hay en los pogromos. En 1890, Nathan... ¿Por qué huyen ahí? Esta es la parte interesante. Porque en Palestina vivían hace 2000 años en convivencia armónica y perfecta los judíos palestinos, llamados misraíes, que luego fueron segregados y oprimidos por los invasores europeos sionistas, con los palestinos cristianos y más adelante los palestinos musulmanes. Entonces, como había tolerancia religiosa y sexual, siempre cito el pasado liberal de Oriente Medio que levanta la BBC, o sea, había tolerancia para las minorías religiosas y sexuales perseguidas por la supuesta Europa civilizada y cristiana, que estaba aplastando y sometiendo a cuanto continente tuviese a tiro. Entonces, algunos perseguidos iban ahí, otros sionistas iban, seguramente sin contarle su propósito a los otomanos y a los palestinos, a instalar ahí sus primeras colonias europeas en territorio palestino, ¿no? Bueno, ¿cómo entra Herzl en esta historia, el periodista checoslovaco? Ahora voy a eso. En 1890, el amigo de Herzl, Nathan Birnbaum, quien era un activista y uno de sus principales amigos, por supuesto, contribuyó creando esto. Es decir, no creando, ya existía la idea, como estamos hablando hace rato, sino que le acuña el término sionismo, pero abandona el movimiento poco después porque lo consideraba demasiado secular y, bueno, él consideraba que tendría que ser un movimiento más religioso, porque recordemos que Herzl y todos los sionistas durante todos estos primeros años son absolutamente socialistas. Luego Herzl... Y ateos. Exactamente. Luego Herzl en el 1896 saca su libro Der Judenstaat, es decir, el Estado judío. Nada que envidiarle a Hitler, por supuesto. Y en 1897, un año después, ocurre el primer congreso sionista, la Fundación Zionist Organization, que posteriormente se conocería como World Zionist Organization. Bueno, inaugura sus sucursales alrededor de Europa y coordina donaciones y migraciones, además de presión política. Así llegamos al siglo XX, donde en 1903 se establecen las propuestas de Uganda, que es la propuesta británica, por supuesto, de Joseph Chamberlain, para establecer allí el Estado judío. Chamberlain, que fue quien luego sería en los 30 el primer ministro cómplice de Hitler, que hasta, si no recuerdo mal, le vendió carbón inglés para el acero, con el cual luego bombardearían Londres.
Así mismo, Nicolás. Bueno, voy a saltarme hasta el sexto Congreso Sionista de Basilea de 1903, donde... Espera, dijiste que se establecieron Uganda, Baja California, México, la Patagonia Argentina o Palestina como los 4 destinos posibles de la construcción del Estado probeta judío patrocinada por Inglaterra, ¿verdad? Claro, recordemos que en Argentina, por ejemplo, tienen las colonias judías de Baron Hirsch, por Maurice de Hirsch, ¿no? Y en el lejano oriente ruso también hubo una propuesta, es decir, Virovitsan sería la propuesta rusa, y por supuesto tenemos la propuesta de Polonia, Francia y Alemania, que se imaginarán cuál es, ¿no? Justamente yo quería agregar algo. Theodor Herzl militó en una fraternidad nacionalista llamada Burschenschaften, que por esas ironías también contenía miembros que acabaron siendo nazis, como Ernest Kaltenbrunner, un alto funcionario de la SS que fue sometido a la horca en los juicios de Nuremberg. Porque jugó un papel clave como, autoridad de los campos de concentración. Y esta no es el único nexo, ya llegaremos, me imagino. Aquí llega el año 1909, un año muy importante. ¿Por qué? Por 2 sucesos. La Biblia de referencia Scofield, por Cyrus Scofield, un teólogo estadounidense que, vamos a decirlo, hace el trabajo de propaganda o de masificación del cristianismo sionista en Estados Unidos. Y en 1909 también aparecen los primeros kibbutz, es decir, estas comunidades colectivas en Degania, primero, es decir, propiedad colectiva, educación compartida, planificación central, instrumentos de construcción nacional y el control de territorio. También hay infraestructura inmigrante y, por supuesto, empiezan ciertas tensiones con los locales. En 1909 también se funda el American Zionist Council, que, está orientado a la recaudación y coordinación del Yishuv, el asentamiento judío en Palestina. En 1917 finalmente tenemos la declaración de Balfour, que apoya el hogar judío en Palestina, convergencia del milenarismo y del sionismo organizado. Y en 1920 tenemos a The American Friends of Palestine. Podemos volver un segundito al tema de la declaración Balfour. Claro. Porque la carta, ¿por qué se llama Balfour? Porque la carta fue firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británicos, Arthur James Balfour. Dirigida a... Sí, ahí vamos. Pero Balfour era amigo del líder Chaim Weizmann y estaba dirigido al barón Lionel Walter Rothschild, como dijiste, cuya familia tenía íntimos vínculos ahí dentro de la realeza británica ya. Y después ahí también está involucrado Alfred Milner, que era el albacea, amante y secretario de Cecil Rhodes, a quien tratamos en nuestro documental sobre la sociedad secreta más poderosa y más desconocida junto a Nicolás Martínez Laje. Rhodes, fundador de Rhodesia, que es la tierra que le dan, creador del apartheid, uno de los peores imperialistas y racistas del Imperio Británico, asesino salvaje de africanos, y quien crea las becas Rhodes y la Sociedad de la Mesa Redonda para promocionar la fusión sutil del poder de la City de Londres con la élite estadounidense, cosa que logró. Su amante, secretario, albacea y heredero Alfred Milner fue el artífice de la declaración de Balfour y jugó un rol clave en la creación del Estado de Israel, que ellos ya avisoraban los británicos en esa época como un estupendo estado tapón que iba a dividir, el poder de los árabes. O sea, ya tenía una visión preclara, incluso estando allí el Imperio Otomano, que con la Primera Guerra Mundial justamente se desmorona y termina entregándole el control a Inglaterra, y dicen, si creamos ahí un Estado judío títere, sin necesidad de que estemos permanentemente ahí, o sea, en algún momento les podemos dar la independencia, van a ser nuestros aliados, van a responder a nosotros, pero fundamentalmente van a ser un elemento disolvente para el mundo árabe, que si se une el mundo árabe y se concentra en rivalizar contra nosotros, tenemos problemas, ¿no?, con todos los avances científicos y empresariales que han tenido a lo largo de siglos. Y lo lograron, y básicamente Israel se convirtió en eso, pero primero para la Unión Soviética y luego para Estados Unidos, pero la concepción británica fue correcta. No se imaginaban luego del atentado en el Hotel Camp David y que los sionistas iban a terminar matando a los ingleses, traicionándolos por la espalda y escupiéndoles la cara. Pero no me quiero adelantar. Paul, entonces, década del 20. Claro. Comienza la colonización sionista de Palestina patrocinada por Inglaterra. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente,
libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Según las estadísticas que yo tengo, para 1920 Palestina contenía 550.000 musulmanes, 70.000 cristianos y apenas 50.000 judíos, para que tengan en cuenta, para que tengan una idea. Asimismo, en el 1920, la Organización del Trabajo Socialista, monopolio laboral y boicot económico constante a la economía de los árabes locales, porque le denominaban conquista del trabajo, Kibush Ha'avoda. Hay que recordarles a los socialistas estos, ellos fueron los primeros en perseguirlos, de la mano de David Hacohen, ataques a amas de casa y también, por supuesto, a gente que estaba ahí desde mucho tiempo antes, ¿no? También tenemos que ahí inicia la actividad de la inteligencia organizada sionista en Palestina, que hablaban alemán, es decir, el idioma que hablaban era el alemán. Y también, por supuesto, aparece la Haganá y una fuerza sería paramilitar sionista, fundada también en ese año, para la defensa del Yishuv, es decir, la colonia, judía allí. Colonia agrícola colectivista comunista, los famosos kibbutz, la mayoría de los cuales quebraron y desaparecieron entre los 80 y los 90 y actualmente le cobran a los zurditos privilegiados extranjeros que quieran ir a vivir la experiencia, entonces viven de hacer turismo capitalista en esas colonias agrícolas. Haganá era una guerrilla comunista que mató embarazadas y perpetró masacres contra recién nacidos. Irgun era una fuerza paramilitar fascista, si no recuerdo mal, ahí estuvo involucrado Vladimir Jabotinsky, que fue aliado de Mussolini, y después estaba la banda de Leumi, los que mataron al diplomático y pacifista Bernardot, que tenemos un documental al respecto, que había salvado a 30.000 judíos de los nazis y trató de salvar a los palestinos de lo que estamos viendo ahora, y lo mató la banda de Leumi, que eran asaltantes de bancos, pero también se convirtieron en una guerrilla sionista. La Haganá, que era la mayoritaria, la guerrilla socialista, es sobre la cual se monta y se crea lo que hoy se llaman las Fuerzas de Defensa de Israel, que es un nombre orwelliano, porque en realidad son fuerzas de invasión y ataque contra Palestina. Entonces, tenemos que ir abreviando, Paul, estamos en los años 30, Hitler llega al poder en Alemania, Mussolini gobierna Italia desde comienzos de los 20, Roosevelt gobierna Estados Unidos y avanza la colonización sionista de Palestina, el mandato británico de Palestina, hay una oficina de colonización sionista de Palestina y allí colocan como director los ingleses a un genetista alemán judío llamado Arthur
Rupin. ¿Lo tenés? Claro. Bueno, antes de hablar de Arthur Rupin, y por supuesto que perpetúa toda esta noción racista que en realidad viene desde la época en que la iglesia dominaba Europa, me refiero al medioevo porque los nazis reciclaron esto, también tenemos que recordar lo siguiente: el mandato británico se beneficia también del dispensionalismo y de cómo los norteamericanos, bueno, estaban obsesionados con esta idea milenarista y empezaban a donar y a comprar tierras para colaborar con el proyecto sionista. Y también, bueno, los alemanes, influenciados, digamos, recordemos que hubo diásporas y fundan, por supuesto, la colonia alemana en Palestina, los Templars, por supuesto. Recordemos que no tuvieron un factor significativo y que eran 2.000 personas, eran todos cristianos, pero estuvieron ahí durante la Segunda Guerra Mundial. Y también, bueno, estos grupos paramilitares como Lehi trataron de contactar y aliarse a Alemania porque, bueno, estaban en contra de Inglaterra. Trataron de aliarse a Hitler. Hitler, y vamos a ir abreviando que queda poco, Hitler apoyó la creación del Estado de Israel porque en su segundo libro, Raza y Destino, un libro tan repudiable como Mein Kampf, pero menos conocido, él postula que debe crearse un Estado judío, Madagascar, porque tanto el sionismo como el nazismo segregan. Quieren que los judíos tengan su propio país en lugar de, como fue la historia, ¿no? Estar integrados, dispersados, aportando y colaborando a distintas sociedades, algunas de las cuales injustamente los persiguieron y otras de las cuales para nada, como los árabes durante siglos, ¿no? O los persas hasta hoy, los iraníes. Ahí los judíos viven con total libertad. Pero bueno, y estaban ahí los judíos misraíes, que son los originales, los semitas, pero la oficina de colonización sionista de los británicos los aplasta. No solamente los aplasta, también discrimina a los otros judíos semitas que se fueron en la cuenca del Mediterráneo, los sefardíes, que estaban en Marruecos, que estuvieron en España, que estaban en Portugal. Muchos de nosotros que descendemos de españoles tenemos sangre sefardita. Bueno, ni los misraíes ni los sefarditas son suficientemente aptos para este proyecto de nación que lleva adelante Arthur Rupin, un genetista alemán formado, alumno, discípulo, el judío alemán Rupin, del fundador de la teoría nazi del supremacismo ario, Hans Friedrich Karl Günther. Él estudió con Günther, fue contratado por los británicos como director de la oficina de colonización sionista de Palestina, y Rupin entonces privilegiaba la inmigración ashkenazi porque consideraba que esos judíos que tenían mayor cantidad de sangre aria, porque se han cruzado con arios alemanes, británicos, holandeses, eran superiores a los que tenían sangre semítica, es decir, los que tenían una etnicidad original judía. Entonces se establece esa diferencia racial, ese privilegio a los europeos, y Hitler lo ve con muy buenos ojos y dice: pero a ver, yo tengo acá un montón de judíos a los que le robé todo lo que tienen, se los mando a ellos y les mando el dinero. Y entonces, a través de los acuerdos de Haavara, 1938 si no recuerdo mal, Hitler financia la creación del Estado de Israel y envía contra su voluntad a pobres judíos alemanes a Palestina, y su dinero robado no se los da a ellos, sino que se lo da directamente al Banco Anglo-Palestino para que financie estas colonias comunistas. Es decir, le quitan la propiedad a alemanes judíos, le quitan su derecho a la libertad, los envían secuestrados y expropiados a un experimento británico a miles de kilómetros de distancia. En 1930 la mayoría de los psiquiatras judíos adoptan esta concepción alemana de la raza biológica, y que recordemos que las leyes de Nuremberg reciclan las imposiciones raciales de la Iglesia Católica. Y bueno, también quería mencionar, por supuesto, la juventud hitleriana que había en esa zona, en esa época, ¿no? Y bueno, continuando con la historia, por supuesto, pasamos a la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, ocurre el Holocausto, esto que ocasiona lo siguiente: un efecto, vamos a decirle, una fiebre de fe en los Estados Unidos, ya impulsada al máximo, que hace que los norteamericanos, bueno, donen y compren y financien como nunca el proyecto sionista. Saltándonos en el tiempo un poquito, dado la brevedad del tiempo, tenemos que recordar lo siguiente: la bendición de Stalin para con el Estado de Israel y su creación. Porque Stalin tenía una paranoia interesante, porque Stalin era, en el fuero íntimo, bastante judiófobo, pero justamente los veía como un poder tan grande que ni siquiera él podía enfrentar. Entonces dijo: bueno, también me gusta esta idea, ¿no? Hitler algo de razón tendría con lo de que tengan su propio país. Y bueno, interesante el apoyo stalinista a Israel, que fue decisivo, y fue mucho mayor el apoyo institucional de Moscú que de Washington para el primer Israel. Claro, porque el 50% de la migración a Israel en 1973
fueron judíos soviéticos. Bueno, posteriormente tenemos la fundación del Estado de Israel en 1948 y el AIPAC, por supuesto, por esa época más o menos se va creando. ¿Qué es AIPAC? El lobby. El principal lobby, o mejor dicho, el lobby de los lobbies, de la ideología sionista, por supuesto, y de los intereses de lo que ellos consideran el Estado judío de Israel. Que influye mucho en el Congreso estadounidense. Exactamente, hasta hoy en día. Bueno, pasamos a las ideas eugenésicas que persistían ya desde la creación del Estado de Israel, puesto que el Congreso Mundial de Médicos instituyó esto para fortalecer al pueblo, dado su historial de persecución. Con esto lo justificaban. También se contribuyó organizando y tratando de contrarrestar ciertas críticas internacionales. Fueron diluyendo estas prácticas eugenésicas. ¿De qué prácticas eugenésicas estamos hablando? Control natal selectivo, principalmente. ¿Cómo? Control natal selectivo desde entonces. ¿En qué consiste el control natal selectivo del Estado de Israel? Bueno, ya habíamos hablado, son básicamente abortos eugenésicos. Es decir, si ellos detectan que podría ser, también tienen criterios raciales, por supuesto, eso se va diluyendo con el paso de los años. Para. Si ellos detectan qué. Y bueno, ciertas fallas, digamos, en los bebés, vamos a decirlo. Eso es hasta hoy. De hecho, en el 2014 tienen promulgada una ley donde especifican cómo lidiar con esto, y anteriormente, bueno, se trataba de que rabinos aprobaran ciertas actividades. Hoy en día, bueno, los consejos de médicos han intervenido, han hablado, y al día de hoy, si alguien se quiere divorciar en Israel, tiene que pasar por un rabino. Pues curioso, es un Estado nacionalista y socialista, fundado por ateos, pero con elementos teocráticos, porque necesita esa justificación mística. También había estaciones para que las parejas pudieran consultar sobre el tema de su reproducción. Había conferencias enteras para prevenir la reproducción, con el miedo de que los niños nacieran con ciertos trastornos, que hoy en día ni siquiera se consideran biológicos específicamente, por lo que tengo entendido, como el alcoholismo, por ejemplo. Así que sí, había todo un aparato, digamos, de control de natalidad. Bueno, pasemos a 1950, el programa nuclear de Dimona, el cual, bueno, fue saboteado, o Kennedy trató de detenerlo en su momento. David Ben Gurión fue forzado a bajarse. Y que había sido un activo asesino de niños en sus tiempos de la Hagana. Asimismo, de hecho, él fue el líder, quería aclarar eso cuando estamos hablando de la Hagana, él fue quien lo instrumentó como aparato militar. Asimismo. Y destaquemos, por supuesto, el aborto forzoso y el asesinato de recién nacidos directamente de Palestina, ¿no? O sea, le aplicaban la eugenesia a su pueblo y le aplicaban la eugenesia genocida a los dueños del país que robaron y que recluyeron en los dos grandes campos de concentración a cielo abierto, que son Gaza y Cisjordania. Uno de ellos ya extinguiéndose porque están culminando la masacre. Claro. Miren qué simbólico fue que David Ben Gurión fue el mismo que declaró el Estado de Israel en 1948. Así que todo se conecta. Claro, porque, por ejemplo, Reuben Efron, un agente de la CIA que era judío lituano, contribuyó monitoreando a Harvey Lee Oswald 17 meses antes de que asesinara a Kennedy. No hay mucha explicación al respecto, pero sí les puedo decir que este señor, además de que empezó su carrera militar avistando platillos voladores, bueno, se retiró a Jerusalén a escribir libros sobre el espionaje judío en la Biblia, en el libro de Josué. Bueno, continuando, tenemos entonces que, bueno, acaban con Kennedy, quien se trataba de oponer a esto. Hubo 4 inspecciones muy importantes y posteriormente hay un trato de opacidad entre Nixon y Golda Meir. Golda Meir era la mandataria israelí, rusa socialista, apoyada originalmente por los soviéticos. Asimismo, en el 65 Israel completa. ¿Qué papel juega Israel en la muerte de Kennedy? Como les estaba diciendo, el encargado de monitorear a Harvey Lee Oswald 17 meses antes de que le dispare a Kennedy era Reuben Efron, quien era un ciudadano judío lituano, o de ascendencia lituana, americano, agente de la CIA, que se retira a Israel a escribir libros de espionaje en la época de la Biblia. O sea, el que le hacía el seguimiento a Oswald, que ya había viajado, Manu, a la Unión Soviética. Sí, se había casado con una mujer soviética, había regresado, a pesar de toda la paranoia que tenían con los comunistas, lo dejaron entrar a este hombre que se fue tranquilamente a la Unión Soviética y regresó. Y bueno, después supuestamente se fue perdiendo en la sociedad norteamericana, a pesar de que lo estaban vigilando y de que hay pruebas de que lo estaban vigilando. También qué raro que a Robert Kennedy, a su hermano, que iba a ser presidente, ¿no? Le iba a ganar a Johnson la primaria del 67 por lejos. Lo mata curiosamente un palestino que había estado prisionero por los sionistas, que era Sirhan Villar Sirhan.
el padre de Robert Kennedy Jr., también recomiendo mucho el documental de Robert Kennedy Jr., que es un traidor sionista, ¿no? No le importa quién mató realmente a su padre o a su tío. Me llama la atención cómo están siempre los israelíes vinculados a la catástrofe en Estados Unidos. Cerquita de la muerte de Kennedy, después los acuerdan de los israelíes bailarines y risueños del 11S también. Están en todas partes. En cada desgracia de Norteamérica están atrás los israelíes. Me parece que son unos amigos tóxicos. Así mismo. Yo quería tratar a más profundidad, no sé si tenemos tiempo, lo del tema de Dimona, ¿no? Bueno, contanos lo de Dimona, contanos lo que quieras, tenemos unos minutos. A mí lo que me llama la atención mientras lo preparás es el nivel de compenetración entre los puritanos protestantes y el sionismo, considerando que Martín Lutero, y esto es un hecho histórico objetivo, era salvajemente antisemita, ¿no? De manera completamente repudiable, escribió un libro que llamaba Sobre los judíos y sus mentiras en 1543 y proponía medidas muy violentas contra la vida religiosa judía, por ejemplo que se destruyan sus casas, cita literal, que se confisquen sus libros de oración y el Talmud, muy piadoso por parte de Lutero, 1543, que se le prohíba a los rabinos enseñar, que se les quite el salvoconducto y se les obligue a trabajar, son serpientes venenosas, hijos del diablo, ¿no? O sea, claramente Lutero no era un amigo de la diversidad religiosa, cosa que sí eran increíblemente por pragmáticos los musulmanes que durante la Europa feudal, la larga noche medieval, donde 2/3 partes de la población perecen de hambre e ignorancia y solamente la Iglesia Católica monopoliza el conocimiento, en esa época los árabes tenían judíos, tenían cristianos viviendo en igualdad de condiciones, practicando su fe, ocupando puestos importantes como Maimónides, que era judío y rector de la Universidad de Egipto, etc. Por eso es tan cruel y siniestro que el sionismo haya convertido a los árabes, concretamente a los palestinos, en víctimas equivalentes a lo que fueron los judíos de Hitler, ¿no? O sea, es una crueldad histórica sin precedentes y es lamentablemente quizás la más cruel consecuencia del imperialismo europeo en Oriente Medio. Quizás para otro programa estaría bueno buscar los vínculos actuales que hay entre los evangélicos y el sionismo. Claro. Es un tema llamativo, peligroso, también lo sé, pero no he escuchado mucho de eso y estaría Tampoco. bueno que alguien lo trate. Claro. De hecho, no sé si te acordás, hace unos años, largos años, cuando todavía estábamos en Afganistán, en 2018, en un programa que se llamaba Continentes, lamentablemente no encuentro copia y no se las puedo pedir a los de Hispan TV, ¿no? Que son que me censuraron en vivo por orden de Pablo Iglesias, recordarán. Bueno, hace unos años yo estuve en un programa llamado Continentes que dirigía un periodista muy interesante, más allá de las diferencias ideológicas, Sebastián Salgado, que estuvo cubriendo muchas cosas, la guerra de Siria, etcétera, y debatí sobre el cristianismo sionista con un pastor que era, bueno, que, si no recuerdo mal, creo que era pentecostal o bautista, tendría que buscarlo, Norberto Saraco. Y yo básicamente señalaba el rol, digamos, la fusión prácticamente que había entre los evangélicos y la política y el sionismo en América Latina, por ejemplo, detrás del sionismo de Jair Bolsonaro, que estaba apoyado por la misma bancada evangélica que antes bancaba Lula, pero siempre manteniéndose totalmente fiel a los intereses criminales de Israel y al eterno Netanyahu, ¿no? Y Saraco decía, bueno, no somos todos los protestantes, yo particularmente que me solidarizo con los palestinos y demás. Lo invitaría a Norberto Saraco a hablar en mi canal porque en ese debate quizás yo, muy joven, muy anticlerical, no le presté tanta atención a su punto y creo que merece ser escuchado, como hay católicos, muchos católicos compenetrados con la solidaridad palestina, también hay protestantes, no son todos iguales, ni siquiera todos los evangélicos son iguales y si no miren, Charlie Kirk cambió su punto de vista al final de sus días y lo pagó con la vida. Paul, ¿qué más quieres agregar? Brevemente, la década de los 60, y con esto concluimos, sería... La inteligencia norteamericana detecta actividad inusual en Dimona. Recordemos que era un proyecto nuclear de Israel que con ayuda de la inteligencia francesa fueron enriqueciendo plutonio de a poco. En junio del 62... Permitime señalar, siempre en esos 60 es una gran tensión con Estados Unidos. Están detrás de la muerte de Kennedy, están apoyados por Stalin y cuando decís la inteligencia francesa estamos hablando de De Gaulle, que es esa década donde De Gaulle se resiste duramente a Bretton Woods, no quiere entregar el oro a cambio de dólares y se convierte en un obstáculo que los norteamericanos terminan eyectando a través de su financiación de las protestas de mayo del 68 y toda una puesta en escena a partir de los medios internacionales norteamericanos, digamos, de esos jóvenes de izquierda, de esas huelgas y demás, para cargárselo a De Gaulle, cosa que finalmente logran. Entonces, en ese momento, en los 60, Israel no era particularmente amigo de Estados Unidos. Claro, quiero concluir este programa
si es que nos puedes recordar lo de las directivas Hannibal y la directiva Sansón, después de que mencione lo siguiente. A Kennedy le preocupaba mucho justamente que Israel, enriquezca material nuclear, por supuesto, y hay cartas a Ben Gurión y también de Levi Eshkol, donde el primer ministro de Israel, si bien aprueba las inspecciones bianuales, hay mucha presión para poder acceder a más información y se les oculta en más o menos la cuarta inspección lo que estaban haciendo, y eso fue con la ayuda de Francia justamente, porque hubo un falso cuarto control, o sea, el ocultamiento famoso de la control room, lo cual evitó que los inspectores pudiesen observar el plutonio que estaba siendo presentado por el reactor, que supuestamente era pacífico y de investigación y de energía. Y bajo Richard Nixon, como les mencioné, se logra una opacidad entre un acuerdo con Golda Meir. Y en el 65 Israel completa su planta y en el 66 produce plutonio. Así es como en el 67, envalentonados en esa guerra tan falsificada, me refiero a la guerra de los 6 días, ensamblan dispositivos nucleares y hasta hoy en día no se atreven a decir cuántas armas nucleares tienen. Muy interesante punto de vista. Vos decías la directiva Hannibal y la doctrina Sansón. La directiva Hannibal establece que el Estado de Israel tiene que matar a sus propios ciudadanos antes de que caigan en manos del enemigo. Hannibal Lecter, que de hecho el famoso desastre de octubre del 23 es, propiciado, ejecutado fundamentalmente por el Estado de Israel en toda regla. No solamente permitieron que pasen los terroristas, se demoraron adrede, cosa que señalaba Charlie Kirk, sino que lo levanta New York Times, que es un medio históricamente sionista, asesinaron a sus propios ciudadanos desde helicópteros militares, los mataron antes de que los tomen de rehenes los de Hamas, y después a la mayoría absoluta de los rehenes asesinados en Palestina los mataron los israelíes con sus bombardeos junto a cientos de miles de palestinos. Eso por un lado, esa es la directiva Hannibal. La doctrina Sansón dice que de ser necesario Israel se va a suicidar y va a tirar la bomba nuclear contra los enemigos y de ser necesario contra ellos mismos antes que perder el control del territorio. Y por eso, ya que es una doctrina totalmente peligrosa para la humanidad, como todo lo que hace Israel, Kennedy dijo: estos tipos tienen armas nucleares, no se quieren someter a las convenciones, a los tratados de no proliferación, a la regulación internacional, hay que abortar este programa cuanto antes. No pudo. Israel tiene muchas bombas nucleares demostradas, a diferencia de Irán, que es lo que dice la leyenda yanqui sionista. También para terminar podemos hablar de que en la actualidad hay una prohibición de pruebas de ADN de ascendencia racial en Israel, ¿no, Paul? Ley genética del año 2000, solo con orden judicial y a través de test privados se puede acceder a por supuesto, los datos de los ancestros y revelar a la mayoría, porque son ashkenazis, que no descienden de Abraham, sino que de una asimilación europea oriental, que muchos, con evidencia dicen que es de origen de Khazar, es decir, son túrquicos, y eso debilitaría el argumento sionista de que son directos descendientes de Abraham. Y por supuesto, y a los creyentes les digo esto, tengan en cuenta lo siguiente: hasta hoy en día persisten estas normativas del aborto eugenésico y pueden encontrar los datos como yo los encontré, con distintas fuentes, así como todo lo que les mencionamos hoy. Y es frecuente, hasta un 24% de los actuales, es decir, estamos hablando de alrededor de entre 16.000 y 20.000 abortos anuales. Y se supone que ustedes están en contra de esto, pero el Estado al que apoyan o al que promueven, que es un genocida literalmente en todo sentido, desde su perspectiva también lo sería. Entonces, de esa manera, quiero que tengan eso en cuenta. En el Estado de Israel existe censura previa, no se puede publicar material sin el visto bueno del Ministerio de Guerra / de Defensa. A menudo periodistas son encarcelados y activistas judíos que defienden a los derechos de los palestinos también. La ley básica de 2018, Israel como Estado-nación del pueblo judío, excluye a cualquier persona que no sea judía a la autodeterminación, prohibiendo la utilización de la lengua árabe pese a los cientos de miles de árabes que quedan incluso dentro del territorio israelí y que trabajan en los puestos, por supuesto, que los israelíes no quieren, estableciendo la colonización judía, incluyendo el asesinato de niños recién nacidos, como un valor nacional. Tenemos la ley de retorno de 1950, cualquier judío del mundo obtiene ciudadanía automática y que un palestino expulsado no podrá volver jamás, aunque haya nacido en Palestina y conserve allí sus propiedades. Tenemos la ley de los ausentes, básicamente echa a los palestinos, confisca sus tierras, incluso si siguen dentro del territorio israelí, todas esas propiedades pasan al Estado judío o a fondos judíos.
Recientemente, antes del 2023, hubo una matanza en Yais Barra, que es un barrio de la parte palestina de Jerusalén, donde los judíos roban las propiedades a gente que vivió ahí permanentemente y las demolieron ahí, asesinaron a los que se resistieron. Por eso yo insisto, no hay solución posible que no incluya la abolición del Estado de Israel, la condena a muerte de todos los genocidas tras un juicio pertinente y el encarcelamiento de todos sus cómplices y la expulsión de todos estos criminales repugnantes, dejando solamente a las personas inocentes y civiles ahí para que se respeten sus derechos, junto con los derechos de los dueños de ese país, que son los palestinos. Tienen detención administrativa sin cargo, sin acusación ni juicio ninguno, indefiniblemente renovada. Básicamente no existe ninguna forma de garantía o de Estado de Derecho. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Tenemos la ley de expropiación para las colonias, ilegales en toda regla, condenadas y rechazadas por toda la comunidad internacional, y bueno, tantas otras cosas que constituyen una estructura, más allá de lo que ha sido esta masacre que se cargó a cientos de miles de inocentes en los últimos años, que es digamos una realidad institucional de oprobio, racista, repugnante, y además es un Estado subvencionado tanto por los contribuyentes norteamericanos como por los contribuyentes alemanes, cuya única producción eficiente son las armas y la tecnología de espionaje. Por lo tanto, realmente yo creo que podemos concluir que Israel es la encarnación y la materialización del mal en toda regla, y lo decimos con una mirada laica y para nada antisemita. Y sí. Una última cosa, el racismo no puede ser cristiano. Bueno, ¿por qué? Y porque se supone que ya no rige el antiguo pacto de Moisés. Se supone que desde que viene Cristo, es decir, Dios se ha hecho carne, bueno, se contempla a todos los pueblos, o sea, todos los que creen pueden ser considerados dentro de una misma agrupación que serían los cristianos. ¿Se entiende? Sí, abro debate en los comentarios, amigos. ¿Puede haber un sionismo cristiano o es una espantosa contradicción? Desde ya les agradezco, caballeros, por su participación y no se olviden de contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz para que estos espacios sigan existiendo. Hasta la próxima. Saludos.